Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a las clases de herramientas de diseño digital 3. El día de hoy vamos a avanzar con la clase número 7, ¿sí? En donde les estaré presentando todo lo que es el contenido de CSS. Hasta la clase pasada lo que habíamos visto era cómo editar y cómo subir correctamente las imágenes en nuestro HTML. Así que el día de hoy vamos a agregar contenido para empezar a mejorar nuestro aspecto del sitio web. Así que les paso a compartir. Ahí estamos. Bien, ¿qué es CSS? Bueno, CSS es un lenguaje web para aplicar formato visual, ya sea color, tamaño, separación, ubicación, de todas las etiquetas HTML que creamos hasta el momento, ¿sí? Su objetivo es separar la semántica y estructura del HTML del formato con que se pretende mostrar, ¿sí?, al usuario final. Con CSS podemos cambiar por completo todo lo que tenga que ver con el diseño y la vista final de las etiquetas. Fíjense como acá en la diapositiva yo les puse lo que son los logos de lo que corresponde a el HTML5, ¿sí?, que es como un escudo que tiene un 5 gigante, y inmediatamente al lado tenemos el número 3, que corresponde a la versión del CSS, ¿sí? El HTML, su versión es 5 y el CSS es 3. Si en algún momento ustedes ven estos logos que tenemos acá, probablemente lo que nos esté mostrando es con qué lenguajes está desarrollado el sitio web o con los lenguajes que trabaja el desarrollador, ¿sí? Bien, avanzamos. ¿Por qué CSS? Bueno, CSS porque justamente CSS bien implementado permite cambiar todo el diseño de un sitio web sin modificar el HTML, ¿sí? Y fíjense como acá ya les estoy presentando sitios web que, si bien no son completamente actuales, sí van a poder observar que tienen un diseño que es particular, ¿sí? Ya se le está implementando colores de fondo, de hecho se está usando imágenes de fondo, ¿sí? Fíjense, para verlo con mayor claridad. Tenemos una imagen distintiva, ¿sí?, lo que es esa sombrilla, cambiar la tipografía, cómo se presentan los datos. Vean que ya tenemos dos columnas, ¿sí? No se presentan todas las etiquetas una debajo de la otra, como lo veníamos haciendo, sino que ya el HTML no es una estructura pelada, ¿sí? No es solo un esqueleto, sino que va tomando forma, ¿sí? Lo mismo van a poder ver en este ejemplo. Yo les cargué dos ejemplos como para que puedan ver a qué se puede llegar, ¿sí?, con HTML y CSS. Obviamente que los sitios de hoy en día, con los que seguramente navegamos todos, van a encontrar muchas más funcionalidades u otro tipo de diseños con animaciones y demás que implican otros lenguajes de programación u otros frameworks que traducidos serían marcos de trabajo, que lo que hacen es facilitar la vista al usuario, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos demasiado. Lo importante del caso es que nosotros vamos a aprender a justamente elegir la tipografía, el color de fondo, vamos a poder editar todo lo que son los párrafos. Fíjense cómo se pueden también modificar los encabezados, sus colores. Así que esto lo vamos a ir viendo la clase de hoy y las siguientes clases. Si por esas casualidades quieren tener alguna referencia de distintos sitios web creados con CSS, bueno, acá tienen un ejemplo. Estos dos son de un sitio llamado CSS Zen Garden, en donde puntualmente lo que hacen es maquetar sitios con ese lenguaje de programación, ¿sí?, solo con HTML y CSS. Si buscan en algunos otros sitios, probablemente también encuentren algún maquetado, pero tengan cuidado que
hoy por hoy ya hay muchos frameworks, ¿sí? Muchas herramientas que también permiten el maquetado. Entonces, a no confundirse porque probablemente requieran de mayor conocimiento para aplicar esa tecnología. Bien, ahora, para llegar a eso, ¿sí? Para llegar a formatear nuestro HTML, podríamos decir que tenemos que dividir la forma en que se da estilo a cada una de las partes de nuestro HTML, ¿sí? Y a grandes rasgos, la forma de darle estilo se divide en tres partes esenciales. Por un lado tenemos el formato de texto, por el otro formato de cajas y por el otro la ubicación de elementos, ¿sí? Esto ténganlo a grandes rasgos. Vamos a ir viendo clase a clase cómo se va a ir avanzando en esto. No se preocupen si hay cosas que no se entienden, pero siendo que les estoy presentando por primera vez el CSS, les tengo que presentar cuál es el contenido y qué es lo que abarca, ¿sí? Obviamente que no vamos a entender todo en un principio, sino que a medida que vayamos trabajando y poniendo en práctica, vamos a ir entendiendo conceptos como, por ejemplo, la ubicación de elementos, o bueno, acá que escribí la parte de heredadas, no heredadas, ¿sí? Eso se va a ir viendo a medida que se va trabajando en el proyecto. Así que no nos adelantemos. Lo que sí les puedo decir es que cuando nosotros queremos darle un tipo de formato, en el caso del texto, bueno, acá lo que hacemos es justamente elegir la familia tipográfica, el tamaño, color de la fuente, subrayado, itálica, ¿sí? Ese tipo de estilos. En el caso de formato de cajas, lo que nos permite hacer es modificar y darle estilo al ancho, alto de las cajas, si queremos que tenga un borde, de qué color queremos ese borde, el ancho del borde, o bueno, mismo también sombras, rotación, imágenes de fondo, ¿sí? Es puntualmente todo lo que tiene que ver con el formateo de cajas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, también otra forma de otro tipo de darle formato o darle diseño a nuestro HTML es a través de la ubicación de los elementos. Esto implica todo lo que tiene que ver con posicionamiento, flotaciones o como bien veíamos en los ejemplos. Fíjense que en cuanto a ubicación de elementos, nosotros acá lo que estamos haciendo es dividir nuestro sitio en dos columnas, ¿sí? En donde por un lado tenemos el contenido del sitio con los encabezados y fíjense que a la derecha podemos observar que tenemos un menú de navegación, si se quiere, con todos los links, ¿sí? Ahí ya se les está justamente utilizando la ubicación de elementos para dividir la pantalla o nuestro monitor en dos, para que el usuario pueda verlo de esa manera. Pero bien, de a poco vamos a ir viendo y nos vamos a ir metiendo en cómo darle forma, cómo aplicar estos diseños. Para eso, ya les voy a ir presentando, ¿sí? Yendo a lo práctico, algunas propiedades para poder testear, ¿sí? En las siguientes clases vamos a explorar todas las propiedades CSS en detalle. Hoy comenzaremos por las siguientes. Y acá les presento tres puntualmente. Una es para indicar el color de texto, que para eso vamos a utilizar la etiqueta color, ¿sí? Por otro lado tenemos otra con la cual le vamos a poder indicar el tamaño del texto que queremos en el elemento, ya sea un párrafo, un H o una lista, ¿sí? Que también contiene texto. Vamos a poder elegir qué tamaño de texto queremos que tenga a través del font size, ¿sí? Y por último también vamos a tener la opción de elegir la fuente tipográfica a través del font family, ¿sí? Así que bien, estas van a ser algunas de las propiedades que vamos a poder asignarles a través de nuestro lenguaje CSS al HTML que veníamos trabajando clases anteriores. Para eso vamos a tener que
detenernos un momento y entender cómo es que aplicamos estas propiedades, ¿sí? Ya sea el font size, el color o el font family. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, puntualmente hay tres maneras de aplicar CSS al HTML. La primera es donde todas las etiquetas HTML tienen un atributo style, ¿sí? Vamos a colocar el atributo style en la etiqueta que queremos afectar, colocando unas comillas, y dentro de esas comillas va a tener que estar el valor para que pueda representarlo el código, ¿sí? El navegador web. Yo les dejé acá un ejemplo, ¿sí? En donde, por ejemplo, utilizando la etiqueta style y el correspondiente código, le damos formato, en este caso al H2. ¿Sí? También podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con una etiqueta P de párrafo. Para ser más prácticos, yo les voy a pasar a mostrar y para que vean cómo se aplica este tipo de formato, de cómo utilizar el CSS, vamos a pasar en un ejemplo en vivo y en directo. Para eso les voy a compartir el proyecto con el que veníamos trabajando hasta la clase pasada, mi proyecto web, en donde, si recuerdan bien, yo tenía distintas vistas, donde tenía también una carpeta de imágenes, y supongamos que yo lo que quiero hacer es modificar mi index, ¿sí? Recuerdan que hasta el momento el index que teníamos creado, con todos los links, ¿sí? Funcionando y demás, pero era bastante acotado en cuanto a diseño, ¿sí? Era como una especie de esqueleto sin forma alguna. Bueno, la idea es empezar a ponerlo un poquito más lindo, ¿sí? Bien, para eso, como bien decía la teoría, teníamos que aplicar unas propiedades a través del uso de la etiqueta style, ¿sí? En el elemento que queremos afectar. Entonces, vamos a ello. En este caso yo quiero modificar el index, así que lo que voy a hacer es abrirlo con el Notepad, o obviamente pueden utilizar cualquier editor de código que ustedes prefieran. Vamos a agrandar un poco acá. Espero que ahí se vea correctamente. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero modificar? Supongamos que yo, en principio, quiero empezar a darle un poco de estilo a este título, ¿sí? O al encabezado. ¿Qué es un encabezado? Recuerdan, es un H1. Entonces, lo que yo tengo que hacer en mi código es agregarle, como bien dice la teoría, buscar el encabezado, que está por acá, y colocarle el atributo style igual y comillas, y entre las comillas acá yo voy a poner la propiedad que quiero que se le aplique, ¿sí? Dentro de las propiedades, ¿cuál eran las que les había mostrado o que les había presentado? Bueno, volvemos a la teoría y recuerden que yo les había dicho que podemos utilizar la propiedad color o font size o font family, ¿sí? Vamos a hacer la prueba con alguna de ellas. Esto tenemos que ir a la práctica directamente para que se entienda bien. Supongamos que yo le quiero cambiar el color, ¿sí? Porque actualmente lo tengo en color negro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ponerle la propiedad color e inmediatamente después del nombre de la propiedad tengo que poner el valor que quiero que tenga, ¿sí? Hasta ahora le voy a decir modifícame el color a través de la propiedad color y ahora tengo que ponerle un valor. Por ejemplo, red, ¿sí? Para que sea rojo. Recuerden que lo que son lenguajes de programación fueron creados, obviamente están todos en idioma inglés, así que es entendible que los colores también lo sean. Yo lo guardé, ahí salvé, y fíjense cómo de esta manera yo ya puedo tener una modificación, ¿sí? Pequeña, pero ya le puedo empezar a aplicar estilo.
Bien, perfecto. Ahora, ¿es lo único que puedo hacer? No, tranquilamente, si quiero, por ejemplo, también puedo hacer la modificación no solo de un encabezado, puedo hacer de cualquier etiqueta que necesite. Supongamos que yo quiero hacer que un párrafo tenga un estilo, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es colocar una propiedad como font family. Miren qué importante que es la utilización de editores de código. Fíjense cómo yo, escribiendo las primeras palabras, si se quiere, o las primeras letras, automáticamente ya me aparece como una sugerencia, ¿sí? Un autocompletar. Esto es buenísimo porque a veces uno no tiene tanta memoria, y mucho menos en los primeros pasos. Entonces yo lo que les recomiendo es que empiecen a utilizar este tipo de editores, ya sea Notepad, Sublime, Brackets, el que ustedes consigan dependiendo de las posibilidades de la computadora, pero alguno de ellos para que tengan esta facilidad, ¿sí? Fíjense como acá ya me sugiere qué es lo que puedo completar, entonces eso me ayuda muchísimo. Y me evita errores también, ¿no? Lo escribí a todo esto. Family, sí. Ahí está. Font Family. Y para poner un ejemplo, voy a elegir una tipografía de las más comunes, ¿no? Fíjense, actualmente esto, que es el primer párrafo del encabezado después de la imagen, ¿sí? Se encuentra en una tipografía y digamos que yo le quiero poner un Arial, ¿sí? Una tipografía de las básicas. Bien. Vamos a ver cómo se aplica. Y efectivamente acá, fíjense cómo este párrafo automáticamente cambia su tipografía. A ver si se llega a ver. Ahí me parece que se ve mejor. Ahí está. Fíjense cómo se distingue, ¿sí? Una es sans serif, sin serifas, y el otro es serif. ¿Sí? Bien, esto es como para empezar, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalle cómo es que se escribe esto, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Importantísimo, ¿sí? Pequeño detalle. Pequeño gran detalle. Esta forma de utilizar las propiedades de CSS y el lenguaje CSS nos permite modificar, pero pensemos lo siguiente: ¿qué pasa si yo quiero justamente afectar a todos los párrafos? ¿Sí? La idea es que haya una consistencia en el diseño. Si yo pongo, por ejemplo, un párrafo con una tipografía, otro párrafo con otra tipografía, eso va a cansar mucho al lector, al usuario, y va a quedar bastante desprolijo. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer en este caso, en este diseño? Bueno, lo que tendría que hacer, se podría decir en principio, es copiar y pegar, ¿sí?, el tipo de estilo básicamente en todos los párrafos que quiera modificar. Entonces fíjense cómo, así como se ve actualmente, yo ahí hice algunas modificaciones más y ahora vean cómo cambio la tipografía. La diferencia que hay entre todas estas de acá, en todos estos párrafos, y las siguientes, ¿sí?, que mantienen la tipografía original. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿Y por qué les planteo esto? ¿Sí? Porque esto, a medida que va creciendo el código, a medida que va creciendo nuestro sitio web, nuestro HTML, es bastante trabajoso, ¿sí? Si yo tengo que estar copiando estilo por estilo en cada una de las etiquetas que quiero afectar, y no es lo más eficiente. Mucho menos si el día de mañana, cuando ustedes están trabajando, tienen algún cliente que por ahí no está del todo decidido y les dice: che, ¿me podrías cambiar
la tipografía para ver cómo se ve con tal tipografía. No sé, quiero, en vez de un Arial, quiero que sea, no sé, Impact, por decir alguna, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a tener que venir al HTML y cambiar una por una de las etiquetas, ¿sí? Y la verdad que eso es mucho tiempo y no es lo más eficiente. Más aún sabiendo que es una prueba que quiere hacer el cliente. Imagínense si después el cliente le dice, no, la verdad que, ¿sabes qué? Me gustaba como estaba más antes. Otra vez, volver todo atrás. Bueno, justamente ahora les voy a pasar otra de las formas que pueden hacer para modificar el estilo de las etiquetas, ¿sí? Para eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo voy a deshacer esto último. Vamos a volverlo a la normalidad o al original. Fíjense que acá borré todo. Y para eso vamos a pasar a lo siguiente, ¿sí? Que es una explicación de cómo podemos insertar códigos CSS, pero de otra forma, ¿sí? No solo utilizando el atributo style en cada etiqueta, sino que también podemos hacerlo, y esta es la segunda manera, utilizando la etiqueta style en el head, ¿sí? En donde contendrá las reglas CSS para formatear únicamente el archivo HTML donde se haya insertado, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Bueno, hago referencia a que vamos a crear una etiqueta que contenga dentro de esa etiqueta, ¿sí? Como veníamos haciendo con el resto de las etiquetas HTML, todo el código CSS que le va a dar formato a nuestro HTML, ¿sí? Fíjense que hay una etiqueta de apertura, style, y su correspondiente etiqueta de cierre. Entre medio van todas las etiquetas a las que le queremos dar formato. Esto va a ayudarnos y va a suplir un poco ese problema que teníamos de actualización, ¿sí? Si queríamos cambiar de repente todas las etiquetas y que todos los párrafos tengan un estilo más uniforme, bueno, lo vamos a poder hacer de esta manera. Para eso vamos a ir al head, como bien dice la teoría, y acá vamos a crear una etiqueta style de apertura y otra de cierre, ¿sí? Y todo lo que implique código CSS va a ir entre medio de estas etiquetas, ¿sí? Acá va a estar todo el formato de estilo de diseño de nuestro HTML. Bien, pero antes de colocarlo, ¿sí? Tendríamos que entender algo. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero a los párrafos afectarlos con, bueno, justamente como había hecho anteriormente. No sé, los quiero afectar con el font family. ¿Qué sucede con esto? Font family, dos puntos y elijo Arial, ¿sí? Punto y coma. Ya vamos a ver por qué pongo punto y coma acá al final. Pero supongamos que quiero que se afecte. Bueno, yo esto lo guardo. ¿Y qué sucede? Vamos a actualizarlo. Bien, en principio, si prestamos atención, sigue original, ¿sí? No sucede nada puntualmente. Y esto es porque todavía yo no les mostré cómo es que nosotros afectamos a las etiquetas que queremos. Para eso, vamos acá y les voy a mostrar cómo es que se hace. Para formatear un elemento, si el CSS está en el head, a través de la etiqueta style, lo que hay que hacer es, hay que indicar el elemento a afectar. Para eso se debe indicar el elemento y entre llaves todo el código CSS a aplicarle a ese elemento seleccionado, ¿sí? Fíjense que les puse un ejemplo en el caso de querer afectar una etiqueta. Si nosotros queremos afectar elementos por la etiqueta, bueno, fíjense cómo
tenemos la etiqueta P de párrafo e inmediatamente lo que hacemos es la apertura de una llave donde colocamos dentro de esa llave todo lo que es el formato CSS e inmediatamente después hacemos el cierre. Si también nosotros queremos afectar al H1, podemos colocar todo el formato dentro del H1. Y no solo eso, no solo podemos afectar a las etiquetas, sino que también podemos afectar algún otro elemento que esté creado o que esté mencionado a través de el atributo ID. Si recuerdan bien, la clase número 5 habíamos trabajado con lo que eran los atributos ID, que lo que permitían era asignarle un identificador particular que lo que permitía era nombrarlo, ¿sí?, de determinada manera. Vamos a ir por partes para ver en el ejemplo, ¿sí? Si nosotros lo que queremos hacer es que se afecten con esa instrucción que le dimos todos los párrafos de nuestro HTML para que tenga una coherencia con la tipografía, bueno, lo que restaría hacer es colocar la etiqueta P, que es a la que queremos afectar, de párrafo. Tendríamos que, vamos a hacerlo de cero para que se entienda. Yo le tengo que decir a mi estilo, que quiero que se aplique en el HTML, le tengo que decir dentro de la etiqueta de estilo, le tengo que decir que al párrafo le aplique, ahí está, le aplique un font family Arial. ¿Sí? De esta manera yo le estoy poniendo una propiedad a todos los párrafos para que afecte a todos los párrafos juntos, ¿sí? Vamos a ver si esto funciona bien. Hacemos la prueba. Si yo actualizo acá, deberían estar todos los párrafos por igual, ¿sí? Todos los elementos que tengan la etiqueta P deberían de estar formateados. Y efectivamente, acá lo tenemos, ¿sí? Y volvemos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, imagínense que tienen ese cliente que no es muy considerado y nos dice, chicos, la verdad que lo que quiero es, bueno, a ver, probar con otra tipografía. Bueno, supongamos que elige esta tipografía. Lo que podemos hacer en ese caso es guardarlo y lo actualizamos. Y acá efectivamente, fíjense cómo afecta a todos los párrafos por igual. ¿Se ve? Bien, lo mismo puede suceder no solo con la etiqueta párrafo, ¿sí? Si nosotros queremos hacerlo, vamos a modificarlo. Si también lo queremos hacer con el H1, también tranquilamente nosotros elegimos la etiqueta a afectar y entre llaves lo que tenemos que hacer es colocarle cuál es la instrucción que queremos darle. Por ejemplo, también le voy a poner un font family y este sí me interesa que sea un impact porque, bueno, tiene un poco más de presencia siendo un encabezado, ¿sí? Vamos a ver si lo toma. Este tendría que cambiar de tipografía. A ver si se ve bien. Actualizo. Y perfectamente lo tomó. Ahora fíjense cómo se pueden usar cualquiera de las dos reglas, ¿sí? Yo puedo colocar estilo a través de la etiqueta, que fíjense que acá solo formateé la fuente, ¿sí? Es la tipografía con font family, pero abajo en la etiqueta del H1 yo le hice un estilo y le dije que tenga un color rojo, ¿sí? O sea, de las dos formas puedo hacer que vaya editando y que vaya diseñando el estilo de la etiqueta para que se represente en el navegador. No va a haber problema en ese caso. Bien, ¿cuál era otra de las formas? Bueno, que nos presentaba justamente la teoría.
nos decía que no solo a través de las etiquetas, sino que también por el atributo ID. Entonces, veamos a ver si teníamos algún ID. Yo me acuerdo que habíamos trabajado con ID, así que tenemos algún ID por ahí dando vueltas. Sí, efectivamente, fíjense. El ID que tenemos es un H2, ¿sí? El subencabezado 1 tiene un ID, que como nombre de ID tiene el número 1. Tranquilamente recuerden que podía ser el número 1, puede ponerle un nombre con letras, ¿sí? Puede ser, no sé, encabezado, que se llame encabezado, ¿sí? Lo importante es que el ID nunca tiene que repetirse, ¿sí? No podemos poner más de un ID en el mismo documento con el mismo nombre. Es como, para hacer un paralelo, es como si existiesen dos personas con el mismo número de documento en un mismo país. Eso es imposible, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. El identificador tiene que ser único e irrepetible, pero sí lo puedo utilizar para llamarlo, ¿sí? Y aplicarle un formato. ¿Cómo llamábamos al ID? Bueno, con el numeral. El numeral seguido del nombre del ID. En este caso, encabezado, ¿sí? Y acá, nuevamente, abro llaves y acá le puedo poner un font family y vamos a probar a ver si lo toma. Montserrat. A ver, veamos el ejemplo. Era este el que se veía afectado. Encabezado, font family, Montserrat. ¿Está bien? Encabezado. Sí. Está bien. Solo que hay un inconveniente. Y esto aprovecho la ocasión para comentarles. Los navegadores web por defecto tienen una serie de tipografías que pueden ser utilizadas y llamadas para que se apliquen de manera inmediata, ¿sí? Piensen que tipografías hay millones y millones, ¿sí? Cada día sale una tipografía nueva, hay tipografías de fantasía, hay otras que son con símbolos, entonces es imposible que los navegadores tengan la totalidad de las tipografías. Por lo tanto, lo que tiene es como una serie de tipografías bastante estándar para representar, y en caso de necesitar alguna tipografía de tipo fantasía o alguna otra tipografía que no se encuentre cargada, lo más probable es que tengamos que cargarlas a través de un recurso externo, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero en principio, miren cómo sirvió de ejemplo que yo quise poner una tipografía bastante conocida y aún así no la reconoció, ¿sí? No la reconoció el navegador para interpretarla y darle la instrucción, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no exista. Pero lo más probable es que tengamos que recurrir a una herramienta externa con nuestro HTML para traer esa tipografía y después presentarla, ¿sí? Pero bien, a los fines prácticos, vamos a elegir, a ver, Tahoma era. Tahoma se escribía así. No. A ver si Tahoma lo toma. Vamos a probar. Sí, ahí está. Fíjense cómo la fuente Tahoma sí la reconoce, ¿sí? Con precisión no recuerdo. En un momento había un total de unas 10 tipografías base que podía representar el navegador de manera inmediata. Después el resto teníamos que recurrir, por ejemplo, a Google Fonts o a algún otro recurso, ¿sí? Pero bueno, vean cómo se afectó al subencabezado 1. ¿Por qué solo a este y no al resto? Bueno, justamente porque lo estoy llamando por el ID, ¿sí? Bien, esta sería otra forma de darle formato, ¿sí?, a los elementos. Puede ser por etiqueta o por ID. Bien, avancemos un poco para ver qué más tenemos. Bien, vamos a empezar con el tema de las reglas de sintaxis, ¿sí?
A continuación vamos a ver varias reglas que lo que nos van a permitir es escribir de manera correcta el código CSS, que así como habíamos trabajado con el HTML, que tenía sus propias reglas, bueno, el CSS también tiene sus propias reglas para distinguir el lenguaje de ellos de otros, ¿sí? Por lo tanto, primero y principal, cada declaración CSS está formada por un juego de pares. Como bien muestra acá, propiedad, valor. Ojo, no es con igual, ¿sí? Tiene que llevar los dos puntos. Recuerden que los atributos HTML sí llevan un igual e inmediatamente el valor entre comillas, ¿sí? Pero cuando estamos hablando del lenguaje CSS, lo que se hace es escribir con el nombre de la propiedad, puede ser color, font size, font family, y con el valor inmediatamente después. Si a un elemento se le aplica más de una propiedad, se debe separar con punto y coma, ¿sí? Fíjense que acá tengo un ejemplo en donde muestro que al párrafo le estoy poniendo una propiedad y un valor, ¿sí? Separado con dos puntos. E inmediatamente después puedo asignarle una segunda propiedad, ¿sí? Con su valor. La última propiedad puede tener punto y coma, pero en este caso no es obligatorio. Esta es una aclaración que a mí me parece correcto hacerlo porque es verdad, va a funcionar de todos modos, pero yo les recomiendo que siempre terminen todas las propiedades de CSS con un punto y coma, ¿sí? Para no olvidárselo nunca. ¿Por qué? Porque si se lo olvidan, lo que puede suceder es que se rompa el código y no le aplique el formato, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué nos permite hacer hasta acá la sintaxis? Bueno, lo siguiente, supongamos que al H1 yo quiero afectarlo con el font family, ¿sí? Y a su vez quiero cambiarle el estilo de acá, ¿sí? No quiero que se vea acá el style, la etiqueta style. ¿Por qué? Porque supongamos que a mí me interesa mantener limpio mi código HTML, ¿sí? Que esté solo la etiqueta H1. Bueno, para eso, ven, si yo le saco el formato, claramente se va a ver afectado y va a tener el color original. Bueno, pero si yo quiero, puedo agregarle inmediatamente acá al lado el color con la sintaxis de dos puntos y su valor, que era red. Lo guardo, lo actualizo y fíjense que vuelve a la normalidad, ¿sí? Yo lo puedo representar de esta manera o puedo hacer lo siguiente y tener de esta forma las distintas propiedades con sus valores de una manera más legible, ¿sí? Generalmente se utiliza así. ¿Por qué? Porque a nosotros, en el momento que estemos desarrollando, nos va a resultar mucho más cómodo si tenemos que realizar una modificación, ¿sí? Piensen que, bueno, en principio este código es bastante acotado, entonces no hay tantas propiedades. Pero créanme que a medida que va creciendo el código, esto, si se hace un choclo largo, después nosotros queremos modificar algo entre medio y si no lo tenemos bien ordenado, vamos a perder bastante tiempo en encontrar la propiedad a modificar. Entonces, de esta manera, fíjense que puede ser mucho más legible, ¿sí? Imagínense que, no sé, acá tengo otra propiedad más, que es el font size, le pongo los dos puntos, el valor, y así sucesivamente. Bueno, eso se va a ir complejizando y lo mejor que podemos hacer es, bueno, nada, establecer una forma de escritura para nuestra comodidad, ¿sí? Por ahora lo dejamos así. Bien, y acá fíjense que está aplicando el estilo correctamente, ¿sí? Y tenemos todo ordenado, nuevamente repito, dentro de una etiqueta style que está en el head de nuestro HTML, ¿sí? Espero que ahí se vea bien. Y si mal no recuerdan, el head era importante para los navegadores, ¿sí? No es lo que ve el usuario final, sino que esto es lo que interpreta los navegadores, es información relevante para ellos.
Todo lo que ve el usuario es lo que se encuentra en el body, ¿sí? Si tienen alguna duda, repasen la clase, una de las primeras clases, para que quede bien afianzado esa diferencia. Bien, vamos a continuar con la teoría, a ver qué más nos ofrece el CSS. Esta es una de las primeras reglas. Pasamos a la siguiente. Bien, las propiedades se pueden escribir de corrido o una debajo de la otra, como bien les mencionaba. También puede tener comentarios que se hacen como en JavaScript, que es a través de la siguiente sintaxis, que es barra, asterisco, asterisco, barra, ¿sí? Todo lo que va en el medio va a estar comentado, por lo tanto el navegador no lo va a interpretar. ¿A qué hacemos referencia con esto? Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero me gusta que lo vean en vivo. Supongamos que tenemos un cliente, nuevamente, ¿qué les va a pasar? Así que vayan armándose de paciencia, es muy común. Que les diga, mira, no me interesa, o en principio no quiero que el título tenga ese color, ¿sí? Vamos a cambiarlo, o bueno, no estoy seguro, todavía no está definido con mi diseñador y demás. Entonces nosotros, por las dudas, lo que podemos hacer, en vez de eliminar el color, hoy por hoy el color es red, es bastante básico. Es muy poco probable que nos olvidemos del color, pero supongamos que tenemos un color o tenemos una paleta de colores que fue asignada por el cliente, y si nosotros la borramos, perdemos todo el contenido y después tenemos que volver a pedirle el color, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos comentar esta parte del código con la sintaxis que nos ofrecía, ¿sí? Que es la misma que se utiliza en lenguajes de programación como JavaScript. ¿Cómo? Bueno, escribiendo a ver si se ve mejor, agrandamos un poquito más, escribiendo la barra con el asterisco, entre medio va a estar a lo que nosotros queremos afectar para que quede comentado, y para cerrar es asterisco barra, ¿sí? Es como una especie de espejo que se hace. Si esto nosotros lo guardamos, fíjense cómo no levanta esa instrucción y no le dice que el título sea de color rojo, ¿sí? Omite esa parte. Con lo cual, en verdad, no quiere decir que no esté esta propiedad, ¿sí? La propiedad la tenemos escrita acá, solo que el navegador no la está interpretando. ¿Por qué está bueno esto? Bueno, justamente porque supongamos que el día de mañana el cliente vuelve a decirnos, bueno, sí, la verdad que volverlo a ponerlo en la normalidad como estaba en un principio, con el diseño que te pasé. Bueno, nosotros solo lo descomentamos, ¿sí? Le sacamos el comentario y ahí vuelve como estaba anteriormente. Bien, esa es la forma en que se comenta en el lenguaje CSS, que si mal no recuerdan, como se comentaba en el HTML era de otra manera, ¿sí? Recuerden que en el HTML, para comentar, lo que teníamos que hacer era abrir el piquito de esta manera, todo el contenido iba acá adentro y después lo cerrábamos de esta manera, ¿sí? Ahora, comentar esto de esta manera dentro del CSS está mal, ¿sí? Esto solo se usa para el HTML. Para el CSS era la regla anterior. Bien, a modo de memoria. Bien, a ver, ¿qué otra regla tenemos? Bien, tercera regla. Siempre que la propiedad represente un número, el valor debe indicar bajo en qué unidad se expresa, ¿sí? ¿A qué se hace referencia? Bueno, hay algunas propiedades que dependen de un valor numérico, como por ejemplo el font size, que fíjense que todavía nosotros no hicimos nada, ¿sí? Pero lo que nos permite esta propiedad es justamente escribir acá un valor para que represente el tamaño de, en este caso, el H1. Tranquilamente lo podemos colocar en un párrafo, en el encabezado y demás. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo importante de esta regla sintáctica? Bueno, que nosotros tenemos que poner entre el número y la unidad no puede haber espacios, ¿sí? Tenemos que poner
el número, el valor e inmediatamente la unidad a la que representa. Fíjense que acá como ejemplo tenemos en píxeles, en porcentaje y en centímetros. Cualquiera de ellas puede ser utilizada, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros queremos que el H1... Bueno, si queremos que el H1 se vea de una forma... Vamos a probar un poco más grande, ¿sí? Piensen que yo estoy agrandando esto con el zoom para que se vea bien. Pero vamos a ponerle 150 píxeles. Sin espacio, ¿sí? Acuérdense que tiene que ser sin espacio. Lo guardo. Actualizo. Y se me fue un poquito la mano. O sea, este sería el título, el encabezado H1. Vamos a cambiarlo. Vamos a dejarlo en 100. A ver qué resultado nos da. Sí, sigue siendo grande. Ahí está. Vamos para probar. Bueno, ahí tenemos, sí. Y sigue siendo bastante grande para un encabezado, pero bueno, puede servir. Es para que se note. Bien, fíjense como yo acá estoy ya utilizando unidades de medida. ¿Qué más nos ofrecía? A ver, nos decía que podían ser píxeles, pero tranquilamente podían ser centímetros, ¿verdad? Nos decía el ejemplo 20 centímetros. ¿Qué representa esto? A ver, ¿cómo que 20 centímetros? ¿El navegador interpreta 20 centímetros? Efectivamente, los interpreta. Fíjense lo que hace. Claramente, tengamos en cuenta que los centímetros no es una unidad de medida utilizada en los navegadores. Entonces, mucho cuidado en elegir este tipo de unidades de medida, ¿sí? Porque no se usan. Fíjense como yo estoy, de hecho estoy con el zoom del navegador a un 25%. Y esto es extremadamente enorme. Fíjense, acá están los botones de navegación, acá arriba, miren, quedaron re chiquitos. Lo mismo el contenido. ¿Sí? Acá están todos los párrafos. No sirve de nada. Así que lo más eficiente es utilizar, como corresponde, los píxeles, que es una unidad de medida digital, ¿sí? Y ahí está. Perfecto, vamos a dejarlo así. Bien, pero sepan que lo importante es elegir correctamente y escribirlo correctamente el valor como corresponde a la normativa establecida. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Reglas sintácticas 4. Siempre que la propiedad represente un color, el valor se puede expresar de tres maneras distintas, ¿sí? Hasta ahora yo les mostré que se puede representar a través del nombre, ¿sí? Obviamente en inglés, pero también nosotros tenemos la posibilidad de representarlo de manera hexadecimal, que es el numeral con 6 dígitos o 6 caracteres por detrás, o utilizando el RGB, ¿sí? Que representa el red, green, blue, que hay que ponerle un valor que siempre oscila entre 0 y 255, todos separados por coma, ¿sí? Como bien se ve en el ejemplo. Así que sepan que no necesariamente tiene que ser de color rojo, ¿sí? También podemos poner, a ver, si yo pongo green, claramente la instrucción va a hacer efecto y el titular va a cambiar a un color verde, ¿sí? Pero rara vez utilizamos los colores puros, por así decirlo, ¿sí? Lo mismo que poner pink, ¿no? Por poner uno. Tranquilamente va a funcionar. Pero la idea es no limitarnos en la paleta de colores, sino poder justamente utilizar todos los colores de la paleta, ¿sí? Y para eso nosotros es que tenemos las otras dos reglas, ¿sí? De utilizar el RGB o el hexadecimal, ¿sí? Sin ir más lejos, podemos utilizar, por ejemplo, un color picker, ¿sí? Que seguramente hayan visto trabajar en alguna otra herramienta, en el Photoshop o mismo en el Photopea que les había mostrado en su momento. Bueno, pueden utilizar ese como
muestrario o esa como es como una pipeta, parecería un gotero, que lo que hace es tomar la información del color elegido y bueno, utilizar el RGB, como se ve acá, o el valor hexadecimal, ¿sí? Supongamos que yo estoy trabajando en un proyecto y el cliente me da una paleta de colores a elegir. Vamos a ver si carga. Y generalmente las paletas de colores tienen varios colores obviamente a utilizar. A ver. Ahí está. ¿Sí? Este es el Adobe Color. Supongamos que me da una triada. No, vamos a cambiar. Complementarios. ¿Sí? Me dice, mira, el color principal que quiero no es un green tal cual, sino medio... no sé, este color. No sé qué color es. Entonces yo lo que puedo hacer es elegir copiar el valor en hexadecimal, ¿sí? De este color. Simplemente lo pongo acá con el numeral correspondiente al principio y los caracteres por detrás. Lo guardo y fíjense cómo elijo el color que yo necesito, ¿sí? De esta manera ampliamos la paleta de colores y no nos limitamos a los colores que conocemos a través del nombre, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Qué otra regla tenemos? Bueno, tenemos la siguiente regla, ¿sí? Que si se necesita aplicar el mismo formato CSS a más de un elemento diferente, no hace falta escribir dos veces todas las propiedades. Lo que se puede hacer es utilizar las mismas instrucciones, las mismas propiedades y separar o llamar a distintos elementos dentro de la misma instrucción, ¿sí? Para que se aplique el mismo formato. Fíjense como acá en el ejemplo yo estoy haciendo que tanto un ID con el nombre caja como un párrafo se ve afectado por todo el contenido que esté escrito acá adentro. Obviamente que acá no hay nada, es un ejemplo, pero imagínense que acá tengo instrucciones que le dan formato de diseño a mi HTML. Bueno, estas dos etiquetas van a estar afectadas por todo lo que esté escrito acá adentro. Para que se entienda mejor, miren, vamos a verlo acá con la práctica. Supongamos que a mí me interesa, ¿sí? O nos interesa que este formato que es aplicado al H1 también sea aplicado a los H2, ¿sí? A ver, recuerden que acá tenemos otros H2, a ver si se ve un poquito más grande, ¿sí? Un subencabezado 1, subencabezado 2, subencabezado 3, ¿sí? Y en nuestro código eso implica que los subencabezados serán los H2. Bueno, imagínense que ahora lo que queremos es que justamente todos tengan el mismo formato. Bueno, lo que podríamos hacer, en vez de hacer una etiqueta y escribir H2 con todo el contenido replicado, ¿sí? O sea, de tener que hacer esto, en vez de tener que hacer esto y extender nuestro código de manera innecesaria, lo que podemos hacer es decirle al H1 y al H2 aplicarles todo este formato, todo lo que está acá adentro. Entonces, si yo lo guardo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, fijémonos. Fíjense que aplica a este formato, a este, por igual, ¿sí? Esa es la función que tiene, ¿sí? Que se le puede aplicar el mismo formato a más de un elemento. Vamos a exagerarlo para que se entienda mejor. Bueno, además de al H2, también quiero que al párrafo se le aplique el mismo formato, ¿sí? Fíjense, yo acá escribí, a ver, más grande, escribí que al H1, al H2 y al párrafo todo tenga este formato.
Bueno, para que se vea de manera más grotesca, vamos a actualizarlo y fíjense que todo va a estar afectado por esas instrucciones, ¿sí? Por esas propiedades. Bueno, obviamente que esto es bastante desagradable, así que vamos a modificarlo, ¿sí? Vamos a sacar los párrafos mínimo y vamos a volver a la normalidad, o para que se interprete un poco mejor. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo y que parece que es un error? Pero vamos a prestar atención. Fíjense bien que a pesar de que yo estoy colocando y estoy formateando el H1 y el H2 con esta fuente, ¿sí? Acá está sucediendo algo, que el H1 y los H2, no todos, se ven afectados por la tipografía que figura acá, que es el impact, ¿sí? Impact es esta tipografía, pero esta no se ve afectada, ¿sí? Recién se ve afectada la siguiente. ¿Y esto por qué es? Bueno, les paso a explicar, y no es un error, ¿sí? Esto se debe a lo siguiente. Por regla general, la lectura de todo nuestro código, ¿sí? De todas las reglas que nosotros le vamos pasando al navegador, se leen de la misma manera que se lee, que lo lee el ser humano, ¿sí? Al fin y al cabo, la programación fue creada por seres humanos. Entonces se lee de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo acá? Bueno, que nosotros le estamos diciendo a nuestro archivo que empieza a leer por acá arriba, llega a todas las instrucciones, nos escribe el title y nos dice, bueno, al párrafo ponele este font family, al H1 y al H2 ponele también este font family, este color y demás, y inmediatamente después le decimos que al encabezado le ponga este otro font family. Entonces lo que sucede es que se pisan las instrucciones, ¿sí? Entonces lo que sucede es que se reescribe, ¿sí? Al principio le dijimos, poneme esta fuente, pero inmediatamente después lo que sucedió en el orden de instrucciones fue poner esta otra fuente. Entonces, lo último que interpretó el navegador va a ser esta fuente, que va a ser la que justamente ejecute en el encabezado que tiene este ID, ¿sí? Así que mucho cuidado al momento de escribir el código, que puede ser un error muy común y a veces nos sucede que nosotros sin querer estamos maquetando o estamos ya empezando con el diseño y puede ser que nos surja este tipo de problemas y nos lleve varias horas enterarnos de dónde está el error, ¿sí? Así que para evitar eso, presten mucha atención de que no se pisen las instrucciones, ¿sí? Sin ir más lejos, fíjense, yo puedo decirle que todo el font family de los párrafos tenga un Arial y que tenga, por ejemplo, un font size de 16 es lo normal, 20 píxeles, ahí está un poco más grande. ¿Y qué pasa si yo acá les pongo 20 píxeles y después, imagínense que sin querer yo dupliqué la etiqueta, ¿sí? Fíjense que si lo alejo, más arriba tengo otra etiqueta párrafo, ¿sí? Supónganse que por error, ustedes al momento de desarrollarlo, sin querer, primero le dicen que quieren que el font size sea de 20 píxeles, y después por algún motivo se equivocan y le ponen que sea de 50. Bueno, ¿cuál va a tomar? Efectivamente va a tomar el de 50. ¿Por qué? Porque es la última instrucción que interpreta el navegador, ¿sí? Primero le pone el formato de 20, pero después aparece otra instrucción que le dice no, ponelo de 50 píxeles.
¿sí? Así que mucho cuidado con eso. Bien, eso era para aprovechar el error que surgió, ¿sí? Bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver qué otra regla tenemos para aplicar. Bien, bueno, la siguiente no es una regla, pero sí es una herramienta que vamos a poder utilizar a nuestro favor, ¿sí? ¿Qué es el atributo class? ¿Sí? Sabemos que podemos ponerles ID a cualquier elemento HTML para darle un nombre. Eso quedó claro. Y así como el ID, todos los elementos también aceptan el atributo class. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el ID y el class? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ese class o esa clase se usa cuando queremos aplicar el mismo estilo a más de un elemento. Ojo que la búsqueda por etiquetas nos sirve para lograrlo, ¿sí? Lo que sucede es que no necesitamos escribir varias veces el mismo CSS y no necesitamos ni podemos repetir el ID, ¿sí? Ojo con eso. Ojo con no repetir el ID, porque repetir el ID implica un error para desaprobar, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado. ¿A qué hacemos referencia con el class? Bueno, imagínense que yo, en este caso, fíjense, lo que yo hice fue en el subencabezado 1, yo lo distinguí o lo diferencié, el subencabezado 1, que es este que está acá, lo distinguí con otro tipo de fuente, ¿sí? Que lo afecté con el ID encabezado. Fíjense que acá arriba yo puse inmediatamente cuál es la propiedad que quiero que afecte a ese ID encabezado. Ahora, ¿qué sucede? Si yo quiero que no solo el encabezado 1 tenga esta fuente, sino que también quiero que el encabezado 3 la tenga. Bueno, ¿cuál sería en mi lógica hacerlo? Bueno, tendría que agarrar, recurrir al subencabezado 3 y decirle, che, mira, te vas a llamar encabezado para tener también la misma instrucción, ¿sí? Y que tengas el mismo estilo. Bueno, no. Gran error. En verdad, los ID, recuerden, son únicos e irrepetibles. No se pueden repetir en el mismo archivo. Entonces, poner dos IDs que se llamen igual es un error que lleva a la desaprobación, ¿sí? De hecho, si ustedes quieren validar este código con la W3C en el validador, les va a saltar un error, porque no pueden existir, no se permite que haya dos IDs con el mismo nombre. Ahora, ¿qué sí se permite? Bueno, es utilizar el atributo class. Entonces, yo en vez de utilizar el ID, yo puedo decir que voy a crear un atributo class y a ese nombre de atributo le voy a poner determinadas propiedades para que afecte a más de un elemento, ¿sí? Donde yo lo coloque. ¿Cómo sería eso? Bueno, veamos. Miren, vamos a ver cuáles son las reglas a establecer. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá hay un ejemplo que nos dice que si queremos poner un icono a los links que van a un doc, lo aprenderemos más adelante, pero bueno, se va a permitir realizar a través de un class, ¿sí? Y sin ir más lejos, la sintaxis es la siguiente, ¿sí? En vez de poner el numeral y el ID, lo que tenemos que hacer es poner el punto y el nombre de la clase, ¿sí? Fíjense que yo escribo el atributo class igual y a la palabra o el nombre de la clase. Y después en mi CSS lo que tengo que hacer es llamarlo con el punto nombre de la clase. Vamos por partes, así se entiende bien. En el ejemplo, digamos lo siguiente. Yo tengo formateado todos los párrafos, ¿verdad? Con el tipo de letra y el tamaño.
Supongamos que hay dos de estos párrafos, de todo esto que tengo acá del contenido, que quiero que se vean de otra manera, ¿sí? Entonces le voy a poner otro tipo de tamaño, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo cambio acá en párrafo, le cambio el tamaño, se va a ver afectado todos los párrafos. Y si yo creo un ID para cambiar el tamaño, no voy a poder elegir más que un párrafo, ¿sí? Porque el ID es irrepetible. Entonces ahí es cuando surge el class. Y para eso puedo ponerle un nombre. Vamos a ampliarlo. Yo voy a crear el nombre de una clase y para eso voy a poner punto y le voy a poner párrafo, por ejemplo, ¿sí? Pueden ponerle obviamente el nombre que ustedes quieran, siempre y cuando después lo respeten en la sintaxis y no se equivoquen para que llame al elemento correcto, ¿sí? Y supongamos que hay algunos párrafos que yo quiero que tengan, en vez de un font size de 20, tengan un font size de 40 píxeles para que se destaquen por sobre el resto, ¿sí? Ahora, así como acabo de crear esta clase, yo lo que tengo que hacer es decirle a cuáles son los elementos que va a afectar, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, que afecte a este primer elemento. Para eso voy a poner class. Y entre comillas, el nombre de la clase. ¿Qué cuál era? Bueno, párrafo en este caso. Y a su vez no era el único, sino que también me interesaba, supongamos que nos interesaba este otro. O vamos a poner uno entre medio, ¿sí? Para que se entienda cómo es que afectan en la vista, ¿sí? Párrafo. Y fíjense que esto sí se puede repetir. Y no estamos incurriendo en ningún error. Bien. Ahí yo puse dos párrafos y esto cómo se vería o cómo se estaría interpretando por el navegador. Bueno, fíjense que ahí, si bien está bastante chico en la vista, la idea es que se observe el cambio, ¿sí? El contenido obviamente no importa porque es un lorem ipsum y no tiene un contenido legible, pero si yo actualizo van a ver cómo alguno de los elementos, alguno de los párrafos a los que yo le puse la clase, con su propiedad, se van a ver afectados. Fíjense cómo inmediatamente cambió. El primer párrafo, o este párrafo que está inmediatamente después de la imagen, y este otro que está en el medio, ya cambiaron su formato, ¿sí? Miren, hasta ahí se nota bastante grande. Y en ese caso sí se utiliza... Se puede repetir el class cuantas veces sea necesario. A esta altura entiendo que es un montón de información, ¿sí? Vean el video, vuelvan para atrás de ser necesario, las veces que se requiera. Esto último seguramente pueden aplicarlo o no, ¿sí? En el primer parcial yo dejé en claro que cualquier forma de aplicar CSS es válida, si no se les pide ninguna forma en particular. Pero bueno, es importante que yo les explique esto. ¿Por qué? Porque más adelante van a reconocer lo importante que es el atributo class y cómo se va a utilizar, porque la mayoría de los frameworks de la actualidad trabajan con clases, ¿sí? Entonces, si ya desde ahora se los presento, van a entender cómo es su funcionamiento, ¿sí? Además, piensen en lo siguiente: esto puede ser reutilizado las veces que sea necesario. Yo puedo a otro párrafo más decirle, ponele el formato del párrafo, e inmediatamente fíjense cómo ahora ya en vez de 2 párrafos puedo hacer que 3 párrafos estén en grande, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer también con el título. Si quiero ese estilo, colocarlo en el título, lo puedo hacer, ¿sí? Y acá es cuando empieza uno a optimizar el código, ¿sí? Porque
más adelante piensen que un sitio más extenso empieza a tener más elementos reutilizables, ¿sí? Como por ejemplo, para darles un ejemplo muy práctico, es el tema del botón, ¿sí? Los botones en un sitio web no solo tenemos uno o dos botones, tenemos infinidad de botones. El botón de login, el de aceptar, el de agregar al carrito, el de finalizar compra. Y cuando nos queremos dar cuenta, la mayoría de esos botones, que son botones de aceptación o botones positivos, suelen tener todos más o menos el mismo formato, ¿sí? Tienen un ancho de borde, tienen un sombreado, tienen los bordes redondeados. Las mayorías suelen tener un color verde que siempre invita a hacerle clic, a diferencia del color de cancelar, o de anular o de borrar, que son colores rojos, ¿sí? Eso ya tiene más que ver con la usabilidad, pero entiéndase que cuando nosotros tenemos, en este caso, muchos botones que se utilizan, en vez de estar formateando botón por botón, lo que hacemos, ¿sí?, en los botones del sitio web es colocarle una clase con determinado formato y reutilizarla constantemente. Entonces, lo que tenemos como ventaja es que escribimos una única vez la instrucción y la pegamos en el elemento que queremos formatear. Eso es para que entiendan cuál es la ventaja de esta forma, ¿sí? Les repito, no es obligatorio, al menos no en el primer examen, así que quédense tranquilos, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿qué nos quedaba pendientes? Bueno, antes de despedirme, lo que nos quedaba pendiente es una cosita más, ¿sí?, que es la tercera forma que tenemos para aplicar nuestro código CSS, ¿sí? Lo pasé por alto a propósito, ¿sí?, para ir mostrándoles cómo es que va funcionando, pero si ustedes van leyendo de manera ordenada las diapositivas, se van a encontrar con que tienen la primera forma de aplicar el CSS al HTML, la segunda, que es con la etiqueta style, y la tercera, que es la que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Cómo se aplica esta tercera forma? Bueno, de la siguiente manera, ¿sí? Es utilizando una etiqueta que es link. ¿Qué es lo que hace esa etiqueta link? Bueno, nosotros lo vamos a colocar en el head y lo que vamos a hacer es recurrir a un archivo externo con la extensión .css para formatear todo nuestro HTML y, si se quiere, hasta todo nuestro sitio web, ¿sí? Esa etiqueta lo que necesita sí o sí para funcionar es el atributo rel, que es la relación que tiene el documento importado con este HTML, en donde hay que ponerle un valor, que el valor por defecto siempre es stylesheet, que hace referencia a la hoja de estilo, y después también necesita el atributo href, que, como bien habíamos visto en la clase 5, tiene que ver con dónde nosotros linkeamos y a dónde recurrimos a través del enrutamiento para traer esa hoja de estilo y que la represente en nuestro HTML, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo es que aplicamos este formato? Bien, si yo les menciono que esto se puede optimizar aún más, ¿sí?, y esto, créanme, que al menos hasta el momento de esta clase va a ser lo último. Bueno, yo podría decirles que como nuestro HTML se va extendiendo, y fíjense que nosotros no pusimos muchas propiedades, pero fíjense cómo va creciendo ese HTML que habíamos colocado en un principio. Pero supongamos que lo que nos interesa justamente es no utilizar toda la hoja de estilo en el mismo HTML, ¿sí?, sino que lo que queremos es que esto sea consultado y sea pedido en un archivo
ajeno al HTML. ¿Para qué? Bueno, para que justamente cada archivo tenga su responsabilidad, ¿sí? Que por un lado el HTML se encargue de toda la parte semántica y que muestre la información, y por el otro vamos a realizar el código que le va a dar estilo, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a tener dos archivos distintos en donde cada uno va a hacer su trabajo de manera independiente, ¿sí? Pero tenemos que hacer que se conecten. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en principio todo lo que habíamos formateado acá lo vamos a sacar, ¿sí? Y vamos a borrar la etiqueta style del head. Vamos a guardarlo y fíjense que de esta manera lo que nosotros habíamos formateado se borra por completo, ¿sí? Lo perdemos. Bueno, no lo perdemos del todo, yo lo copié, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Bueno, lo que nos dice la teoría es que tenemos que ir a nuestro proyecto y, por ejemplo, crear un archivo, y ese archivo tiene que ser un .css, ¿sí? Entonces yo en este caso voy a crear un archivo que se llame estilo.css, le voy a dar enter y me va a preguntar si quiero cambiar la extensión. Obviamente le digo que sí, y fíjense cómo el iconito cambia, ¿sí? Si observan bien, tiene como un engranaje. Bueno, yo a este documento voy a hacerle clic derecho y lo voy a abrir con el editor del Notepad, ¿sí? Y acá, en esta hoja que está en blanco, ¿sí? Que es mi estilo.css, acá está, ahí. Yo acá lo que voy a hacer es, voy a copiar el estilo creado hasta el momento, ¿sí? Vamos a modificar, ahí está. Fíjense que esto, yo se los voy a agrandar un poco más, ahí está. Esto era lo mismo que tenía en la etiqueta style en mi HTML, solo que ahora lo tengo en un documento aparte, ¿sí? Pero todavía, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, lo que sucede es que todavía no se ve aplicado. ¿Por qué? Bueno, justamente porque lo que nos dice la teoría es que tenemos que crear una etiqueta link que nos permita llamar a ese archivo a nuestro HTML. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ir a nuestro index. ¿Cuál era? Acá. Vamos a ir a nuestro index y dentro del head vamos a crear la etiqueta link y vamos a ponerle el atributo rel, que nos decía que era obligatorio, stylesheet y nuestro href, que hace referencia justamente a la ruta del archivo, ¿sí? Y si recordamos bien, y si no recordamos, lo repasamos, lo que tenemos que hacer acá es llamar al archivo que contiene toda la hoja de estilo, ¿sí? ¿Y dónde está ese archivo? Bueno, veamos. Recordemos, si nosotros estamos modificando el index, ¿sí? Que se encuentra acá, en la carpeta raíz, nosotros tendríamos que llamar al archivo estilo.css para que nos traiga todo el contenido, ¿sí? Entonces lo voy a llamar de esta manera y ahora sí lo que estoy haciendo es lo siguiente, le estoy diciendo que para este HTML que traiga esta hoja de estilo, ¿sí? Y que me pinte todo lo que tenga como estilo en esta hoja, lo aplique en todo este HTML. Si todo se hizo bien y de manera correcta, funciona como lo vemos en este momento. Esta es la tercera forma que se utiliza para ir editando y modificando el contenido de nuestro sitio web y darle un poco más de aspecto, ¿sí? Un aspecto más amigable, ¿sí? Fíjense que obviamente faltan varias propiedades más como para darle un estilo y que
que sea más agradable, pero fíjense cómo se aplica, ¿sí? Y ustedes dirán, pero profe, a ver, ¿qué diferencia hay entonces? ¿Para qué me sirve utilizar la etiqueta link si es lo mismo que utilice la etiqueta style dentro de una etiqueta, o mismo puedo usar el style acá mismo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? La siguiente, que imagínense si yo tenía acá todo el código como lo tenía anteriormente, ¿sí? ¿Se acuerdan que dentro del head tenía la etiqueta style con todo el código de CSS? Bueno, ¿qué es lo que iba a pasar? Bueno, si yo después quiero darle formato a tienda, voy a tener que también acá adentro copiar todo el formato que necesite. Lo mismo va a suceder en nosotros y lo mismo va a suceder en contactos, login, ¿sí? A medida que va creciendo el proyecto vamos a tener muchas más vistas, ¿sí? En principio, les repito, para el examen no va a hacer falta, pero créanme que a medida que crece un proyecto son tantas las páginas que uno necesita optimizarlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, en este caso, fíjense que si yo abro, por ejemplo, el nosotros no tiene aplicado ningún formato. ¿Y cómo hago para aplicarle formato? ¿Qué tengo que copiar? ¿Toda la hoja de estilo de nuevo? No. Lo que yo puedo hacer es copiar solo el link, ¿sí? Miren, esto vamos a borrarlo. Yo puedo decirles, mira, a nosotros, en el sitio web de nosotros, también quiero que me traigas la hoja de estilos que estamos utilizando para el index, ¿sí? Y de esta manera, acá que no tenía nada formateado, empieza a darle el mismo formato. Y de esta manera empezamos a optimizar código, ¿sí? Espero que se entienda. Y esta es una de las aplicaciones que tiene, una de las tantas aplicaciones que tiene la utilización de la etiqueta link para llamar a un código CSS externo, ¿sí? A un archivo externo. Otra de las aplicaciones que tiene es una muy conocida, que es la siguiente, que es la utilización de más de una hoja de estilo. Por ejemplo, seguramente en algún momento ustedes hayan visto algún modificador de tipo hojas de estilo. Por poner un ejemplo, yo acá encontré una página que lo que tiene es un alternador, o sea, le permite alternar entre una hoja de estilo y otra, ¿sí? ¿Cómo es que se ve esto? Bueno, con el modo oscuro. Vieron que tienen un modo iluminado y otro oscuro. Fíjense que esta página tiene... A ver, vamos a cambiar porque no se ve muy bien. Ahí está. Voy a cambiar ahí. Esta página acá arriba, a ver si se llega a ver bien. Vamos a tratar. Mira, ahí me lo tapa. Bueno, voy a dejarlo así. Pero acá tenemos un botoncito que me permite alternar entre el modo oscuro y el modo diurno, sería, ¿sí? Fíjense, miren, para que se vea bien cómo afecta. Este efecto, que parece recontra complejo, es ni más ni menos que un botón que a través de JavaScript va alternando entre una hoja de estilos que tiene todo el contenido de estilo para que se vea en este momento de manera oscura, y si yo le hago clic, que se vea todo de manera clara, ¿sí? O de día si se quiere. Esa es una de las formas en el que se aplica la etiqueta link, ¿sí? No vamos a llegar a verlo, pero es para que se entienda cómo es que se utiliza, ¿sí? Una de las tantas funciones que tiene, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que dos archivos CSS que están linkeados y que obviamente dependiendo de el clic que haga el usuario va alternando, ¿sí?
Bien, eso es por último como para que vean una de las funciones más actuales, ¿sí? Porque si yo les muestro esto, por ahí no resulta tan atractivo. Pero bien. Bueno, hasta acá toda la parte teórica. Yo les propongo que cuando puedan avancen sobre la clase, hagan un repaso y traten de aplicar todas estas reglas que obviamente van a ser evaluadas también en el examen. Además de eso, al finalizar la clase, ¿sí? Además del saludo, yo les agregué algunas reglas CSS para que puedan practicar y prueben a ver qué resultado les da, ¿sí? Tenemos algunas reglas de texto, otras de fuente. Fíjense que tenemos de color y fondo, ¿sí? No solo podemos agregarle color al texto, sino que también podemos elegir background color, ¿sí? Color de fondo, o bueno, también cómo llamar a los colores básicos, ¿sí? Y así mucho más. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta, cualquier duda, tienen a su disposición el foro, así que no duden en comunicarse. Y recuerden que la semana que viene no, la próxima ya vamos a estar solicitando la entrega del primer examen, ¿sí? Obligatorio con nota. Así que les mando un saludo y nos vemos la próxima.